Hola, ¿cómo estás? Seguimos en el módulo 2. En la lección 8 vamos a centrarnos en los sonidos L y Y, representados con la doble L y la Y respectivamente. Si pensabas que la doble L y la Y se pronuncian igual, no te preocupes, porque la mayoría de hispanohablantes pronunciamos igual las letras L y Y. Esto se debe a que ambos son fonemas palatales y suenan muy parecidos. Sin embargo, estas letras equivalen a sonidos diferentes. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que la doble L equivale al fonema L. Para pronunciar este fonema, la lengua se coloca en el paladar y el aire sale por los laterales. En cambio, la Y representa el fonema y, aunque la lengua también se coloca en el paladar, en este caso el aire sale por el centro. El fenómeno que consiste en pronunciar igual la L y la Y se llama yeísmo y está muy extendido en gran parte de América y España. Por esta razón, a veces nos resulta complicado saber si una palabra se escribe con doble L o con Y, así que vamos a ver algunos patrones que nos ayudarán a elegir la grafía correcta. Pero antes, es importante que sepas que el yeísmo está tan extendido que ya está aceptado académicamente, así que no es incorrecto. De hecho, yo soy yeísta, es decir, pronuncio de igual forma la Y y la L, que yo pronuncio como elle. Por tanto, a lo largo del vídeo notarás que yo no distingo entre una letra u otra a la hora de pronunciarlas. Y tras esta breve introducción sobre fonética, empezamos viendo algunas palabras que se escriben con el dígrafo elle. Se escriben con doble L las palabras acabadas en ella, ello, illa e illo. Algunas palabras acabadas en ella son huella, botella, estrella, camella y paella. Entre las palabras acabadas en ello encontramos bello con B, bello con V, cabello, camello y sello. Pero hay dos excepciones, que son plebeyo y leguleyo. Algunas palabras acabadas en illa son ardilla, sombrilla, tortilla, silla y bombilla. Y entre las palabras acabadas en illo encontramos anillo, cepillo, bolsillo, castillo y panecillo. Ahora pasamos a ver algunas palabras que se escriben con Y o Y. Pero primero es necesario puntualizar que esta letra tiene la función de consonante cuando va delante de una vocal y de vocal al final de palabra cuando va detrás de otra vocal y cuando va sola como conjunción copulativa. Como consonante podemos decir que se escriben con Y o Y todas las palabras que empiezan por yu, excepto lluvia. Algunos ejemplos son yuca, Yucatán, judo, yuan y yuxtapuesto. También se escriben con Y las correspondientes formas verbales cuyos infinitivos no llevan ni Y ni Y, como creer y creyó, ir y yendo, haber y hay, oír y oyes. Asimismo, la Y no solo funciona como una consonante equivalente al sonido Y, sino que en algunas ocasiones también actúa como vocal, pronunciada I. Se escribe Y al final de palabra cuando el acento no recae sobre el sonido I. En estos ejemplos puedes observar que todas las palabras acaban con el fonema I, pero el acento no recae sobre este. Por esta razón se escriben con Y en vez de con I latina. Escucha: doy, rey, Uruguay, soy, estoy, ley, hoy,
buey y voy. También sabemos que cuando la letra Y va sola es una conjunción copulativa que funciona así: playa y montaña, sandía y melón, vocales y consonantes. Asimismo, existen algunas palabras que se pronuncian igual si eres yeísta, pero que tienen significados distintos. Vamos a ver algunos ejemplos que son muy frecuentes: rayar, cayó, y vaya. Conclusiones. La doble L y la Y son fonemas palatales, cuya pronunciación es muy parecida, tanto que la mayoría de hispanohablantes las pronunciamos igual, hecho que está admitido académicamente. Por un lado, se escriben con elle o elle las palabras acabadas en ella, ello, illa e illo. Y se escriben con Y las palabras que empiezan por yu, así como las formas verbales correspondientes de los verbos que no tienen ni elle ni Y en su infinitivo. Además, la Y también funciona como vocal, al final de palabra cuando el acento no recae sobre el sonido I, y cuando va sola, funcionando como una conjunción copulativa.